El plan de hoy es explicar la teoría de la inflación. Así que empezamos por dos problemas. Y un posible problema, no está claro que lo sea, que tiene la teoría de la expresión primordial estándar. El primero es la planitud. ¿Vale? El hecho de que veamos ahora curvatura prácticamente cero, compatible con cero, es sorprendente retrospectivamente si miramos hacia atrás. Vamos a sacar eso. Vamos a escribir la ecuación de Friedman como 1 menos omega 0 igual a menos k entre r0 cuadrado 1 entre h0 cuadrado a 0 cuadrado. Como habéis hecho un borrado de memoria, vamos a apuntar por aquí qué era cada cosa. Este omega 0 que he puesto aquí es la densidad de materia y energía dividido por la densidad crítica hoy, ¿vale? Y esto incluye la materia, la radiación y la constante cosmológica. Cualquier forma de materia, de radiación, de constante cosmológica. Lo único que no incluye es la curvatura. El término de curvatura lo he sacado aquí, ¿vale? Y esta K que teníamos por aquí es 0 o más menos 1. Así que el radio de curvatura aparece por aquí explícitamente. ¿Vale? Cualesquiera unidades que pudiera tener ese término están aquí. La curvatura pues es el inverso de una longitud al cuadrado. Con lo cual esta R0 la llamamos radio de curvatura. ¿Recordáis? Bueno, no lo recordáis porque habéis borrado la memoria, pero os recuerdo que el término de curvatura caía como 1 entre a cuadrado. ¿Vale? Esta era la dependencia en A del término de curvatura. El de radiación se diluía como 1 entre a la cuarta, el de materia como 1 entre a cubo. ¿Ya os suena? Bueno, de los datos, entonces aquí intervienen los datos de supernovas, los datos del fondo cósmico de microondas y otros. 1 menos omega 0 es menor que 0,005. No sé si la cota ha mejorado, pero no me hace falta que sea más pequeña. Esto es hace un par de años. Si sustituyo eso aquí, bueno, esto quiere decir que omega 0 está muy cerca de 1, es decir, que la densidad total del universo está muy cerca de la crítica, curiosamente, y entonces el universo tiene curvatura prácticamente cero. Este K entre R0 cuadrado es compatible con ese 0. ¿Vale? Experimental. Bueno, lo puedo sustituir aquí y despejar. Y esto quiere decir que A0, R0 es mayor que 1 entre H0 raíz de 0,005, por tanto, 14 entre H0. Es decir, que el radio de curvatura, en unidades físicas, al multiplicar por A, pasamos los radios comóviles a radios físicos, ¿verdad? O sea, esto se puede medir en metros o en años luz o en megaparsecs, no está en muescas, pues es mayor que 14 entre H0. ¿Qué era 1 entre H0? ¿Quién se acuerda que era 1 entre H0? Era una aproximación a la vida del universo. ¿Vale? H0 eran 14.000 millones de años y en el modelo cosmológico estándar actual hemos visto que la vida del universo eran 13.800, después de calcular aquella integral que miramos en su día. O sea que el radio de curvatura es a menos 14 veces la edad del universo. O sea que es tremendo. Eso quiere decir que el universo es muy plano. O sea que el universo es muy plano hoy. Eso no tiene por qué ser un problema. Hasta aquí no hay problema ninguno. Los hechos son así, punto. Lo curioso viene si nos vamos hacia atrás. Vamos a echar el reloj hacia atrás y a ver cómo era el universo de curvo hace 10.000 millones de años, por ejemplo. Pues necesitaría ver un alienígena que hubiera vivido hace 5.000 millones de años, ¿qué habría pensado en lugar de esta ecuación? Entonces ahora voy a hacer una excepción. En las clases anteriores
esta omega siempre había sido la fracción de materia sobre la densidad sobre la crítica hoy. Voy a cambiarla ahora y voy a ver qué pensaría ese alienígena hace 5.000 millones de años. Entonces diría que vería una omega tilde y esto dependería del tiempo. ¿Vale? O sea que he cambiado esto, que es lo que hemos estado usando en todas estas clases, por una función. Primera vez que lo hago. Hasta ahora no lo había... Alguien me preguntó el otro día. Hasta ahora nunca había tomado esto más que como una constante medida hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese alienígena vería algo así y una ecuación parecida, ¿verdad? Que sería menos k entre r0 cuadrado a cuadrado de t h cuadrado de t. Bien, dejadme eliminar de aquí las constantes que tengo en esta otra ecuación. Este R0 lo puedo eliminar de aquí, y esa K y ese H. Bueno, entonces cojo, sustituyo aquí este K entre R0 cuadrado que saco de aquella ecuación y me queda H0 cuadrado entre H de t al cuadrado, A0 cuadrado entre A cuadrado de t por 1 menos omega 0. Esta ecuación me dice cómo es de plano el universo hoy respecto a cómo era de plano cuando un alienígena anterior a nosotros lo midió. ¿Vale? Porque 1 menos omega es cuánto se separa la densidad de la crítica, por tanto, cómo es de plano el universo. Así que estas dos ecuaciones relacionan la planitud hoy con la plenitud de entonces. O la curvatura hoy con la curvatura entonces. ¿Vale? Bueno, pues ya podemos ir hacia atrás en el tiempo. Como vamos hacia atrás y la constante cosmológica esta que tenemos ahora solo ha dominado en un tiempo muy corto, desde z igual a 0,3, lo voy a ignorar. Voy a simplificarme la vida y me voy a ir hacia atrás como si el universo estuviera dominado por la materia y cometo un pequeño error. ¿Vale? O sea que la lambda la tiramos. Pero claro, cuando el universo sea muy pequeño va a empezar a dominar la radiación y si quiero seguir yendo hacia atrás hasta el límite de la física de partículas me va a hacer falta la radiación, así que me va a quedar materia y radiación. Con lo cual voy a escribir que h de t al cuadrado dividido por h0 cuadrado, esto es la ecuación de Friedman otra vez, es la parte de la radiación, hoy, durante esta clase le sigo el 0 para no confundir con esta, ¿vale? Esa es la de siempre, a cuarta entre a0 cuarta más omega m0 a cubo entre a0 cubo. Para cortar, dejadme poner a0 igual a 1. Vamos a definir la muesca hoy y ya está. Esto se mide muescas por metro, pues esto metros por muesca. Elegimos la muesca para que A0 sea 1, ¿vale? Entonces ese factor ya no los escribo más. Entonces queda una ecuación sencillita, sustituyo aquí y lo que queda pues es que 1 menos omega tilde de t es igual a 1 menos omega 0 por un factor que es a cuadrado entre omega r0 más omega m0 por a. Hemos eliminado el parámetro de Hubble, ¿verdad? En términos de la densidad. Bueno, entonces ya puedo, sabiendo cómo es de plano el universo hoy y sabiendo su componente material, llevarme esto hacia atrás y saber cómo era el universo de plano en el pasado. Bueno, pues vámonos para atrás. Periodo dominado por la materia. 1 menos omega tilde va a ser proporcional a elevado, y si domina la materia, tiro la radiación y queda a cuadrado entre a. Eso es a. ¿Verdad? Si domina la materia, tapo esto. Esto es proporcional a a y sabemos que esto es menos 1 y sabemos de nuestro análisis a principio de curso que eso iba como t elevado a 2/3. Sé cómo cambia esto con el tiempo. ¿Vale? Bueno, este número sabemos que es aproximadamente 0,31. ¿Y hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde está el universo dominado por la materia? Pues eso es uno de los problemas que tenéis. Teníais que analizar el tiempo y la z en la hoja 3, tenéis que analizar el tiempo y la z de las distintas etapas del universo, así que aprovecho y lo resuelvo ahora. Lo que había que hacer era coger esta pequeña parte en otro color. Tenía que decir que omega r
por 1 más z, que es básicamente el cociente de las AES, es omega m, y en ese instante la radiación pesa tanto como la materia. De ahí para atrás domina la radiación. Así que pongo lo que es la omega R0, y esto es de orden algo por 10 elevado a menos 5. He usado 9 porque es lo que estaba en el libro de Raiden, pero a mí me gustaría usar algo un poco más pequeño, pero bueno, no sé qué he puesto, algo así. Y total, que esto sale 3450 de espejo Z. O sea que lo que he puesto aquí es 3450 veces más pequeño que este 0,31, echáis la cuenta, ¿vale? Total, que con esa Z me puedo ir hacia atrás y puedo decir que 1 menos omega tilde, cuando teníamos la igualdad radiación-materia, era menor que lo de hoy, que estaba acotado por 0,005, y luego este factor A entre omega M0, que es 1 entre 0,31, y luego una Z abajo, que es el 3450. Total, 4 por 10 elevado a menos 6. Es decir, si el universo es plano hoy con una precisión de 5 10 milésimas, ¿cuánto es? Aquí 5 milésimas. Si el universo es plano hoy con una precisión de 5 milésimas, pues cuando la radiación empezaba a dominar era plano con una precisión de 4 millonésimas, que empieza a ser bastante pequeño. Vámonos más atrás. Vámonos a la época de la nucleosíntesis, ¿vale? O más atrás aún, a la de nucleosíntesis la tenéis hecho en los libros. Me voy a la etapa electrodébil. Raiden hace la nucleosíntesis. Entonces, en una etapa anterior, en la etapa electrodébil, vamos a poner una temperatura de 200 G, por ejemplo. Esto es mayor que la masa del quark top, que la masa del bosón de Higgs y que la masa del bosón W, por ejemplo. Está justo por encima del sector electrodébil. Entonces, ¿qué tenemos? Pues ese 4 por 10 elevado a menos 6, que era una Z de 0,1380. Esto correspondía a Z igual 1000... No, ¿cuánto he dicho? 4000 y pico. 3450, ¿no? 3450. Bueno, y ahora me voy a la Z electrodébil, que corresponde a esta temperatura, que viene a ser 8,5 por 10 elevado a 14. ¿De dónde sacó esa Z? Pues he sacado el cociente de temperaturas. He dicho que la temperatura electrodébil era 200 G y la temperatura de la combinación atómica pues era 0,324 electronvoltios, que ya hemos sacado en algún momento. Tomo el cociente, también sé que la Z de la combinación atómica era 1380, habíamos quedado, y lo he escalado. Aquí hay 9 y 2, 11 órdenes y casi 12 órdenes de magnitud que me sacan ese 1000 a ese 10 elevado a 14. ¿Vale? Pasando de la escala atómica a la escala electrodébil, la Z crece muchísimo. Claro, domina la radiación. O sea que ahora en esta fórmula hay que tirar el omega m y quedarnos con el omega sub r. Con lo cual tenemos a cuadrado. Luego esto crece como z cuadrado. Y z hemos visto que crece mucho. O sea que en la época electrodébil, ¿por qué he elegido esta? Porque es el techo de lo que realmente estamos seguros. Por encima de esta escala la física es más hipótesis que algo comprobado, ¿verdad? O sea que voy a llegar hasta esta escala, que es la última que conocemos seriamente. Bueno, pues he hecho la cuenta. Aquí tengo 4 por 10 elevado a menos 6. Por aquí tengo 8,5 por 10 elevado a 14 a la menos 2
dividido por 9 por 10 elevado a menos 5, eso lo he sacado de la radiación más o menos, y esto es este factor tremendo, y ya lo tengo, 6 por 10 elevado a menos 32. El 6 no me lo creo, y este 32 podría ser un 30 o un 34, ¿vale? Pero para que nos orientemos, eso es muy, muy, muy pequeño. Bueno, pues ese es el problema de la planitud. ¿Cómo puede ser que cuando el universo entra en un plasma que conocemos, un plasma electrodébil donde más o menos entendemos la física, su condición, a partir de ahí la evolución sigue leyes que están ya establecidas, cómo puede ser que sea tan plano, que sea plano con esa precisión? Porque la curvatura en principio podría haber valido 0,72. Eso se llama problema de la planitud, ¿de acuerdo? Tenemos una condición inicial que es un número, podría ser 0 exactamente. Experimentalmente nunca sabremos si es 0 exactamente, porque la precisión siempre tendrá una incertidumbre, pero es algo realmente pequeño. Pues para eso la teoría del Big Bang no tiene respuesta, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo. El segundo problema de la teoría de la explosión primordial estándar es el del horizonte. Bueno, en todo el curso hemos discutido que teníamos un universo al orden cero, homogéneo e isotrópico. Y sabemos que hoy eso es una aproximación muy de grano grueso, porque hay galaxias, hay cúmulos de galaxias, hay vacíos intergalácticos, etc., ¿no? Pero en la época del fondo cósmico de microondas, si vamos hacia atrás, era una aproximación bastante mejor. Cuando teníamos el desacoplo, esto era muy homogéneo. Nos lo dice hoy el fondo cósmico de microondas, que sigue siendo muy homogéneo. Los fotones están desacoplados y vemos que delta ρ sobre ρ, las variaciones de densidad, o si queréis de temperatura, tomamos la temperatura de 2,725 Kelvin del fondo cósmico de microondas, vemos las fluctuaciones de esa temperatura en el cielo y son de orden 10 elevado a menos 5. O sea que el fondo cósmico de microondas es muy homogéneo, es un buen principio, el principio cosmológico. Bueno, pero esto causa un problema. O sea, nos permite hacer todo lo que hemos estudiado hasta ahora, pero nos deja un problema. Aquí estamos hoy y nos llega un fotón del fondo cósmico de microondas que viene del instante del desacoplo al principio del universo, y por el otro lado nos llega otro y tienen igual temperatura, porque hemos dicho que el fondo cósmico de microondas es isotrópico, con una precisión de 10 elevado a menos 5. Así que las dos temperaturas son iguales. Pero este fotón ha viajado prácticamente toda la vida del universo, 0,99 del horizonte de partículas. Viene de muy atrás, cuando el universo tenía, ¿cuánto era? 0,25 millones de años. Este lo mismo. Y viene de la dirección contraria. Luego es imposible que los electrones que emitieron ese fotón hayan hablado con los electrones que emitieron este fotón, porque su separación era prácticamente el doble de lo máximo que ha podido viajar una partícula desde el principio del universo. Así que no hay conexión causal. ¿Lo veis? Este electrón estaba demasiado lejos de aquel electrón cuando empezó el universo. Si el universo se hubiera quedado chiquitito, habría tenido tiempo de comunicarse. Pero cuando este fotón salió, el universo se estaba expandiendo y se están separando. Con lo cual, este nunca ha tenido tiempo de hablar con aquel. Sin embargo, la luz nos llega a la misma temperatura de 2,725 Kelvin. Y yo voy, creo, en la coincidencia. ¿No? ¿Me explico? Bueno, pues voy a hacer un ejercicio. Básicamente el problema ya está entendido. O sea, pero voy a hacer un ejercicio y lo formulo con un poquito más de detalle. Lo que voy a calcular es quién pudo hablar con quién en el universo primitivo. En el instante del desacoplo de los fotones, cómo de lejos les había llegado una señal. ¿Vale? Tenemos aquí el cielo y sabemos que los fotones que están en un trozo lo suficientemente pequeño vienen de electrones que sí tuvieron conexión causal.
Y quiero saber cómo de grande es ese intervalo, esa mancha. Y claramente los que estén fuera de esa mancha no se han podido hablar con los otros. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el instante del desacoplo, el tiempo preciso era 0,37 por 10 elevado a 6 años. ¿Vale? O 0,11 megaparsec. Bien, entonces el horizonte de partículas, acordaos de los dos horizontes, el horizonte de partículas es hacia el pasado, el horizonte de eventos es hacia el futuro. El horizonte de eventos tenía que ver con que en un universo en expansión acelerada hay una distancia máxima que va a poder recorrer cualquier partícula. El horizonte de partículas es como el de causalidad, es el que corresponde a las que vienen de atrás. Las que vienen de atrás, lo más que han podido viajar es esto. Esto era RP, lo vamos a medir en el instante del desacoplo y lo voy a poner con unidades de tiempo, así que dejadme sacar la C. Esto es el factor A veces la integral desde 0 al instante del desacoplo de diferencial de t dividido por A de t. ¿De dónde venía esta ecuación? Acordaos de la métrica de Robertson-Walker. ¿Vale? Para obtener esta ecuación lo que habíamos hecho era examinar la métrica y seguir un fotón. Quitábamos la parte angular, mirábamos la radial, etc. Bien. Esta integral es rápida, la voy a partir en dos, cojo la integral y la parto en una integral desde 0 hasta que la materia iguala a la radiación, con lo cual aquí tengo diferencial de t entre A de t dominado por la radiación, y una integral desde ese instante materia-radiación hasta el desacoplo dominando la materia. Porque ya sabemos que el instante de igualdad materia-radiación ocurría antes que el desacoplo de los fotones. Esto corresponde a una z de 1000 y pico y esto corresponde a una z de 3000 y pico. Bueno, ya está la integral partida en dos. Le voy a dar una vuelta. Entonces, esto es 3 por t de desacoplo elevado a 1/3 menos t de m igual a r elevado a 1/3 por t del desacoplo elevado a 2/3, que he hecho aquí, falta un trozo, pero voy a explicar este antes, que he hecho por aquí. Pues he dicho que la parte de la materia viene dada por el tiempo en el desacoplo entre t elevado a 2/3. Con lo cual, si en el denominador tengo este t elevado a 2/3, pues esto se puede integrar de una vez. Y luego me queda un término que viene de aquí, que va a ser, si no me equivoco, 3,16 por 2 por t de m igual a r elevado a 1/2 menos 0 por t de m igual a r elevado a 1/2, y eso viene de tomar aquí raíz de t. ¿Vale? Esto es proporcional a raíz de t. Vale. Total, que sustituyo que el instante del desacoplo eran 370.000 años, como acabamos de ver, y que el instante de igualdad materia-radiación eran 50.000 años. Hacéis por favor el problema de la hoja 3. Por cierto, tenéis la hoja 4 ya en el campus. Y con eso salen 850.000 años. Que vienen a ser, si divido por 3,26, para pasarlo a megaparsecs, 0,26 megaparsec. Ese es el ejercicio. O sea que en el instante del desacoplo, un fotón podía tener la misma temperatura que los electrones que estuvieran a una distancia de 0,26 megaparsec. Ese es el tamaño de la burbujita. ¿Vale? Y todo lo que esté a distancias mayores que eso, en el instante del desacoplo, no ha tenido tiempo de propagar una señal en un universo dominado por la radiación.
¿Qué pinta tiene esto en el cielo hoy? Desde entonces el universo se ha hinchado y esos 0,26 megaparsecs son una región del cielo. A ver cómo es de grande. Vamos a proyectarla sobre el cielo de hoy. Pues lo que querría usar es que el ángulo del horizonte de partícula en el instante del desacoplo, el ángulo con el que lo veo en el cielo, es proporcional a estos 0,26 megaparsecs. Evidentemente, cuanto mayor sea esto, mayor es esto. Como es chiquitito, voy a usar geometría plana. Nada. Dividido por... ¿Por qué tendría que dividir? No se le ocurre a nadie. Es la distancia por diámetro angular al instante del desacoplo. Desde hoy hasta el desacoplo. Ya no lo escribo. Eso es como definíamos la distancia por diámetro angular, ¿verdad? Cogemos una regla en el cielo y vemos qué ángulo subtiende. Bueno, resulta que esta medida está tan lejos, el fondo cósmico de microondas está tan lejos, que el número que sacamos aquí es realmente sorprendente. Voy a comentarlo, lo merece la pena. Si cogéis el libro de Raiden, directamente os suelta el número, pero es un número chiquitísimo. Vamos a ver por qué. ¿Qué esperaría yo? Bueno, el universo, como es prácticamente plano, lo voy a tomar como plano. Ya sabéis que la distancia por diámetro angular cambia ligeramente, porque claro, si el universo es curvo y miro hacia atrás, si los radios se curvan, son líneas rectas en un espacio curvo, subtienden un ángulo menor o mayor según que sea esférico o hiperbólico, ¿verdad? Universo plano, geometría euclidea, k igual a 0. Entonces teníamos por ahí unas ecuaciones que os recuerdo, que eran que la distancia por diámetro angular veces 1 más z era la distancia propia o geométrica hoy, ¿verdad? Que a su vez era la distancia por luminosidad entre 1 más z. ¿Os acordáis? Las que se miden son esta o esta. Esa es la geométrica, pero esta realmente no es física, no se llega a medir directamente. O medimos por ángulos en el cielo, o medimos por la potencia de la fuente, en cuyo caso medimos esta otra, ¿vale? O sea que esto es solo para ayudaros. Cuando hablamos del universo de Robertson Walker, bla, 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 hablamos de esta. Pero siempre medimos o esta, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que este factor ahora es muy grande. Claro, cuando a principio de curso hablábamos de estas cosas, z era una corrección, hablábamos de 0,3, 0,5, 0,01. Pero ahora que estamos mirando el fondo cósmico de microondas, esto es de orden 1000. Con lo cual la diferencia entre estas distancias es tremenda, son muy distintas. Bueno, en los modelos cosmológicos, en los que tenemos un horizonte de partículas finito, es decir, que la distancia propia, cuando z tiende a infinito, es decir, que la distancia propia al horizonte RP tiende a un número finito cuando z tiende a infinito, pues ven una distancia por luminosidad y una distancia por diámetro angular que no son finitas. Que ven que dA tiende, cuando z tiende a infinito, a 0, porque es RP partido por z, me olvido del 1, z es muy grande, y que la distancia por luminosidad pues diverge, porque esto era z por RP, ¿vale? Es decir, la que me interesa ahora es la distancia por diámetro angular. Me voy a olvidar de la de luminosidad ya. Me interesa esta. Y lo curioso es que tiende a 0. ¿Eso por qué es? Porque el universo allá atrás era muy pequeño. Entonces, si cojo un trozo de tamaño finito en el cielo de entonces, hoy subtiende un dA muy pequeño, ¿vale? Entonces, la dA hace lo siguiente. Esto es z, esto es la distancia por diámetro angular. Entonces, en un universo dominado por materia,
crece y se da la vuelta. Y luego se va a cero. Un objeto puede tener un diámetro angular mayor, pero cuando llegamos a un z cerca de 2, coge y se da la vuelta. Y los objetos más lejanos subtienden diámetros angulares más pequeños. ¿Vale? Perdón, distancias angulares más pequeñas. Se supone que son reglas estándar. O sea, esta es la distancia angular para un objeto que es una regla estándar, que tiene siempre la misma longitud. ¿Vale? Eso es. ¿Qué pasa si tomamos nuestro universo, que no es exactamente un universo dominado por materia? Si miro hacia atrás no dominaba la constante cosmológica, pero tampoco dominaba la materia exactamente. Hay un juego entre la constante cosmológica y la materia, pues vemos algo así. Esto crece más y eventualmente cuando ya domina la materia del todo, pues dobla para abajo. ¿Vale? Si el universo estuviera exactamente dominado por la constante cosmológica, entonces no doblaría. Se iría. ¿Por qué? Porque no se cumple esta hipótesis. El horizonte de partículas no es finito. ¿Vale? O sea que esto es el caso en que hay una lambda, escapa a esta discusión. ¿Vale? Pero los universos dominados por materia o el lambda CDM, este es el lambda cold dark matter, sí que doblan. O sea que no tenemos que esperar que esta distancia por diámetro angular sea tan grande como la edad del universo. Va a ser una distancia más pequeña. Bueno, entonces la DEA en el desacoplo, que es esta ecuación, es el horizonte propio, es la distancia propia dividido por z. Hay que pasar la z al otro lado dividiendo. Esto es RP entre z. Y si aproximamos que el universo está dominado por materia, no es una aproximación demasiado mala, pues sabíamos que esto era 3t. Lo calculamos en su día. Así que echáis para atrás al capítulo 2 y lo buscáis por allí. Lo metemos aquí y sabemos que esto eran 14 gigaparsec. Así que quedan 14 gigaparsec sobre 1090 en el desacoplo. Así que son 12,8 megaparsec. Eso es lo que me hace falta aquí. Este es el horizonte de partículas hoy. A no confundir con este otro que es en el desacoplo, que es el tamaño de la manchita en el cielo de causalidad en el instante del desacoplo. Vale, o sea que la distancia por diámetro angular al fondo cósmico de microondas resulta que son 13 megaparsec. Eso es muy pequeño. Fijaos que la distancia Andrómeda son 0,77. Esto es del orden del tamaño del cúmulo de Virgo, poco más. O sea que el fondo cósmico de microondas, por distancia por diámetro angular, está al lado. Por luminosidad está lejísimos. Bueno, lo metemos aquí y sacamos el teta. El horizonte en el instante del desacoplo subtiende esto que eran los 0,26 megaparsec que me calculé antes, dividido por esta D, que son 12,8, pues 0,02 radianes, que es de orden 1,1 grados. ¿Vale? Eso quiere decir que si yo cojo ahora un transportador de ángulos y lo apunto al cielo, lo que esté a 1 grado de diferencia ha tenido tiempo de comunicarse. Dos objetos que estén a más de 1 grado de diferencia no se han hablado en toda la historia del universo, mirando al fondo cósmico, ¿eh? Hay que mirar bastante lejos. ¿Se entiende? Dos fotones del fondo cósmico que vengan a distancias de 5 grados no han tenido tiempo de hablarse. No pueden saber a qué temperatura estaba el uno respecto al otro. ¿Y cómo es que lo vemos tan uniforme? Esto es lo que es sorprendente. La temperatura es la misma con un error de 10⁻⁵. Toma coincidencia. Trozos de 1 grado por 1 grado en el cielo hay unos 10.000. O sea que en el cielo tenemos unos 10.000, unas 10.000 regiones desconectadas causalmente. ¿Esto dónde sale? 0,02 al cuadrado comparado con el ángulo sólido total, que es 4pi, ¿verdad? 0,02 al cuadrado dividido por 4pi, es de orden 10.000.
Entonces ese número, eso es como si todos los estudiantes de ciencias, matemáticas, informática, químicas, biológicas, os pusierais de acuerdo para hacer una sangriada, ¿no? Y todos van a llevar comida y todos aparecen con tortilla de patatas, pero se convoca con 12 minutos. Convocáis la fiesta fuera, 12 minutos, y todos aparecen con tortilla de patatas. ¿Cómo puede ser? Es imposible. Hace falta una coordinación que no ha habido anteriormente. Hay que prepararla la noche antes. Bueno, pues ese es el problema del horizonte. ¿Vale? Bueno, hay un tercer problema de tipo menor, que es el problema de los monopolos. Esto lo voy a poner entre paréntesis. Era un problema en los años 80, cuando se estaba muy seguro que iban a funcionar las teorías de gran unificación. Los teóricos tenían una fe tremenda en sus teorías porque acaban de funcionar un montón de cosas. Hoy en día se está menos seguro. No sé si empezar aquí. Tercer problema. Y este entre paréntesis porque hoy en día pues se ha desdibujado un poco, es menos importante. Es el de los monopolos. Bueno, esas teorías de gran unificación predecían una transición de fase. Se empieza con una simetría unificada. Se llama grupo de gran unificación, y esto ocurre a una temperatura mayor que la escala de gran unificación, que es de orden 10 elevado a 15 gigaelectronvoltios. Bueno, en algún momento hay una transición de fase en estas teorías. Sabéis que Landau se dedicó a clasificar las transiciones de fase como sistemas en los que cambia la simetría. Se pasa de la simetría cristalina del agua a la del hielo a la isotropía del agua. ¿Vale? Un cambio de simetría típicamente no es una transición de fase. Total, que si uno cruza y no hay una transición de fase de primer orden, entonces no hay cambio de simetría. ¿Vale? Entre el agua y el gas se puede pasar de manera continua. Bien. Entonces, esta transición de fase en algún momento lleva al modelo estándar. SU3 por SU2 a izquierdas por U1. Lo que pasa es que estas teorías de gran unificación ponen los leptones y los quarks en igual pie, de manera que ahí se pueden transformar unos en otros, violan el número bariónico. Con lo cual se pone cotas a la existencia de estas teorías buscando desintegraciones del protón que todavía no se han visto. Y hoy pues no son tan populares, porque todavía nadie ha visto una buena desintegración del protón. ¿Vale? Total, que lo que pasa es que esta transición de fase ocurre cuando baja la temperatura. De repente una zona cambia de simetría. Entonces, acordaos, el cambio de simetría es, tengo un objeto con una simetría de revolución y de repente se tumba y se va a un estado de menor energía. Eso es este cambio. ¿Vale? He perdido aquí tenía una simetría de revolución y la he perdido. Pero al perderla he tenido que elegir el estado fundamental al que ha caído el sistema. Eso se llama rotura espontánea de simetría. Con lo cual, de todos estos he elegido este. Pero como tenemos regiones desconectadas causalmente, cada una de esas regiones ha podido elegir un vacío distinto. ¿Vale? Con lo cual quedan frustraciones topológicas. Eso se ve cuando súbitamente se enfría un líquido y se congela. Entonces se forman cristales, pero en esta zona y en esta zona no han tenido tiempo de decir en qué dirección se iban a ordenar los átomos. Con lo cual los cristales aquí se están formando así, aquí se están formando así, y entre medias hay una frustración. Hay una superficie donde el cristal no está bien orientado. ¿Vale? Entonces esto crea monopolos. En estas teorías lo que aparecen son monopolos magnéticos. Los monopolos magnéticos se han buscado. El experimento más famoso, porque dijo que vio uno y no se ha sido capaz de encontrar un error sistemático, lo hizo un decente español, Cabrera, en Stanford. Así que a veces se habla del monopolo de Cabrera. Solo se ha visto uno y bueno, es una larga historia, no me quiero enredar. Total, que no se ven, esto se ha vuelto a buscar y no se han vuelto a ver. Así que no habiendo monopolos, ¿dónde han ido a parar? Así que los creyentes en estas teorías de gran unificación tienen un problema, que no hay monopolos magnéticos por aquí. Bueno.
Tengo por aquí hecha una cuenta, pero os la ahorro. Diciendo cuántos monopolos habría en la época de gran unificación, 10 elevado a 82 por metro cúbico, poneros el número, 10 elevado a 82 monopolos por metro cúbico, y hoy las cotas son algo así como no hay un monopolo en 10 metros cúbicos. Si escaneamos el aire de esta habitación para buscar un monopolo, lo más probable es que no encontremos ninguno. Los imanes siempre vienen con sus dos polos, norte y sur, ¿verdad? Pues ese es el problema de los monopolos. ¿Dónde fueron a parar? Pero claro, no es un problema para todos, es un problema para los que practican esas teorías. Bueno, pues la solución a todo esto es la teoría de la inflación. Es una teoría de los años 80. Como en aquella época la inflación en economía estaba desatada, esto era algo que estaba en la cabeza de todo el mundo, eso ahora mismo es algo que nos es extraño, que los precios se disparen, bueno, es algo que eso no es argentino, ¿no? Pues se adaptó aquí también el nombre. Inflación simplemente es algo que crece muy deprisa. Aquí no es la masa monetaria, es el radio del universo. Entonces, una serie de personas, Starobinsky, Guth, Linde, se dieron cuenta de que bastaría para evitar todo esto con que en una etapa temprana tuviéramos expansión acelerada. Vámonos inmediatamente, aceleración, expansión, a la segunda ecuación de Friedman, la ecuación de la aceleración, que es A segunda dividido por A igual a menos 4 pi g tercios de ρ más 3p, como vimos en su día. Así que si la expansión es acelerada, A segunda es positivo, pues la presión es menor que menos ρ tercios. Es decir, si cogemos una ecuación de estado lineal, omega es menor que menos un tercio. Ejemplo de esto, un universo con constante cosmológica. Si domina la constante cosmológica, tenemos que A segunda partido por A era lambda entre 3, que es positivo. Y la ecuación de estado tenía omega, como vimos, igual a menos 1. Si quiero interpretar esa constante cosmológica como un fluido, pues tengo que poner omega igual a menos 1. Eso lo vimos ya todo. Y la solución pues era A de t proporcional a elevado a t por el factor de Hubble durante esa inflación. Ponemos el factor de Hubble, multiplicamos por t, y claro, como esto se expande en proporción a lo que ya había, es exponencial, ¿no? Elevado a th. Y este h inflacionario, pues era h durante una expansión dominada por la constante cosmológica, era la raíz de lambda dividido por 3. Bueno, pues si esta etapa se extiende entre un instante t sub i y un instante t sub f, ¿qué le pasa a la A? La A va desde A en t sub i a A en t sub f. Como la expansión es exponencial, bueno, aquí la exponencial será un poco más complicada, en general. Aquí estoy tomando exactamente omega igual a menos 1, pero no es necesario, bastaría con que fuera más pequeño que menos 2 tercios me serviría, menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 me serviría, ¿no? Lo que sea. Total, que pongo aquí, para orientarnos, elevado a n, ¿vale? Pensando un poco en este caso, que no está muy lejos de lo que nos va a salir. O sea que multiplicamos el tamaño del universo por e, y por e, y por e, y por e, n veces. Si multiplicamos por 2, duplicamos. Si multiplicamos por 3, triplicamos. Si multiplicamos por 4, cuadruplicamos. Y si multiplicamos por e, pues eplicamos, ¿no? Así que esto es, al número n se le llama el número de aplicaciones. Que es la traducción del inglés e-fold. Si lo veis en los libros, lo llaman e-fold en inglés, ¿de acuerdo? Eso es el número de aplicaciones en los que se amplía el universo. Two-fold, three-fold, four-fold, ¿verdad? E-fold. Pues, ¿qué es esta n? Comparo con esta exponencial y veo que es el parámetro de Hubble en la época de inflación por la diferencia de tiempos, en una época de crecimiento exponencial.
Y voy a hacer aquí una jugarreta, entre paréntesis, que es escribir esto, lo voy a tener que usar en 3 minutos, así que lo pongo ahora, como n más 1 menos 1 por t sub i. Tamaño final en términos del tamaño inicial. Bueno, pues vamos a ver cómo resuelve esta etapa de inflación cósmica el problema de la planitud. Vuelvo a escribir la ecuación del principio de la clase que teníamos para el problema de la planitud, a0 cuadrado entre at cuadrado 1 menos omega 0, que me relaciona cómo es el universo de plano hoy, cómo de cerca estamos de la densidad crítica, con lo que veía un alienígena hace 5.000 millones de años. ¿Vale? Esta es la ecuación de evolución de la planitud. En mis notas está en la página 72 y voy por la 77, o sea que está ya un rato más atrás. Bueno, durante la inflación, h o es constante, como en este caso, que es la constante cosmológica dividido por 3 y sacando la raíz, o es de variación lenta. Me basta con que sea de variación lenta, en modelos más generales que ese de la constante cosmológica. Por cierto, esa constante cosmológica no es la de hoy, claro. La de hoy al principio del universo es completamente despreciable. Siempre hemos ido hacia atrás con materia y después con radiación. Pero pudiera haber habido otra constante cosmológica entonces, distinta de la de ahora. Lógicamente no se puede descartar, ¿vale? Bien, entonces, o es constante desde variación lenta, entonces a de t es, como hemos dicho ahí, proporcional a la exponencial de h por t. Bueno, pues entonces eso lo sustituyo aquí dentro y me queda como cambia 1 menos omega. O sea que durante una etapa de crecimiento exponencial inflacionario, la planitud aumenta. Eso es lo contrario de lo que teníamos antes. Durante una etapa de radiación y de materia, algo que tuviera perturbaciones las iba a amplificar. Iba a ser cada vez menos plano. La curvatura podía aumentar. Aquí no. Durante una etapa de crecimiento inflacionario, debido a la estructura de esta ecuación, pues la planitud aumenta, esto es más plano, o sea, este factor cae. Este factor cae, esto es la separación de la densidad respecto a la crítica, ¿verdad? ¿Sí? Así que la inflación plancha las arrugas. Uno tiene un universo curvadito, el radio de curvatura es este, y la inflación me ha dejado un radio de curvatura mucho mayor. Esa es la idea. Bueno, voy a sustituir esto por el número de aplicaciones que estaba por aquí, la n mayúscula. Entonces me queda 1 menos omega al final de la inflación es igual a e elevado a menos 2n, 1 menos omega al principio de la inflación. Así que lo único que tengo que hacer es ver cómo tiene que ser de plano el universo para que se corresponda con lo que veamos hoy. Y le clavo aquí el número de aplicaciones necesario. Vamos a hacer esa cuenta. Hoy 1 menos omega 0, había dicho que era 0,005 como mucho. Entonces si me lo llevo hacia atrás y me voy a la época de gran unificación, más o menos, ya que hablábamos de los monopolos, me voy a ir muy atrás. Esto está más allá de lo... Bueno, el límite de lo conocido realmente es la temperatura que puse antes, 200 G en la época electrodébil. O sea que aquí me estoy yendo más allá de lo que realmente tengo derecho. Bien, pero lo hago igual. Y esto es 0,005 por a cuadrado. En esa época dominaba la radiación desde mucho ya. Así que eso es el a cuadrado de la radiación. Y sale 3 por 10 elevado a menos 60. O sea que si hoy la curvatura resulta ser lo mayor posible que es, compatible con la cota experimental, en esa época, como mucho, podía ser de orden 10 elevado a menos 60. ¿Vale? Bueno, imaginemos que el universo comenzó en la era a partir de la cual ya uno no se atreve ni a especular, que es la era de Planck,
que es un poco más allá de esta era de gran unificación. Esto es cuando la energía se hace del orden de la masa de Planck, o sea que la constante de la gravitación deja de ser pequeña. Y empezó aquí con omega menos 1 de orden 1, o sea que el universo era muy curvado al principio. Pues bajé a la época de gran unificación y resulta que la curvatura se convirtió en 10 elevado a menos 60. Y por aquí más o menos se puede colocar la inflación, ¿vale? Es decir, que la inflación tuvo que planchar curvaturas de orden 1, en las que el universo estaba hecho de esferitas, o vete a saber, y me lo dejó plano, ¿vale? Se suele colocar por aquí, como e elevado a menos 2n tiene que salir 3 por 10 elevado a menos 60, saco el logaritmo de este 10, o el neperiano, es decir, saco el neperiano de este 10, o el logaritmo decimal de aquella e, y calculo rápido que esto es elevado a menos 139, o sea que el número de aplicaciones es de orden 70, con esa estimación, ¿vale? O sea que nos hace falta una época del universo de expansión exponencial con 70 aplicaciones. En el libro de Ryden habla de 60, en el libro de Mukhanov se va a 75, porque claro, todo eso está cogido con pinzas, ¿vale? A ver dónde pone uno el 10 elevado a 15G o el 10 elevado a 16G, no lo sabemos realmente. O sea que ya depende del gusto, pero vamos, de ese orden. ¿Ok? Y si pongo la escala, aquí he puesto la escala en 10 elevado a 16G, para sacar esto, más o menos. Si pongo la escala más abajo, pues bajo este número. Bueno. O sea que depende de dónde fuera la inflación, a qué escala ocurriera. Cosa de la que si tengo suerte hablamos la semana que viene. Bueno, pues ¿cómo se resuelve el problema del horizonte? La planitud está, ¿verdad? Esto plancha la curvatura, no hay problema de la planitud, la inflación lo ha arreglado. Vamos a ver cómo arregla el problema del horizonte. Procede lo primero un diagramita. Vamos a poner por aquí el logaritmo de t, por aquí el logaritmo del horizonte de partículas. Y vamos a poner un universo sin inflación, ¿vale? Esas potencias que hemos estado usando, t elevado a 2 tercios, t, raíz de t, en un diagrama log-log, son líneas rectas. Si cambiamos de época, cambia la pendiente. Si de repente aquí cambio de época, la pendiente me puede subir, pero son líneas rectas, ¿vale? O sea que tramo de línea recta, zona ligeramente curvada, tramo de línea recta con pendiente distinta. ¿Se entiende? Bien, ¿qué hace la inflación? Pues empiezo por aquí y de repente entro en una etapa inflacionaria. Vamos a ponerla aquí. Estamos subiendo y de repente el universo se expande a toda pastilla. Cuando acaba la etapa inflacionaria, vuelve al comportamiento habitual. O sea que el horizonte de partículas, la distancia máxima hasta donde se ha podido mandar una señal, el horizonte de causalidad, si queréis, en las etapas de inflación de repente es hinchado. Estos dos estaban muy juntos y se habían comunicado, y la inflación los ha separado tremendamente, con lo cual ahora la causalidad está funcionando a distancias mucho mayores. Luego el universo se expande como normalmente. Entonces, si yo ahora miro desde aquí arriba y extrapolo para atrás, no veo la inflación, no veo esa etapa. Yo cojo la derivada que tengo, extrapolo para atrás, esto no lo veo, entonces tengo un problema del horizonte, porque tengo dos objetos muy lejos que nunca han estado en contacto, no puede ser. ¿Vale? Esa es la idea. Y si queremos ponerle aquí un par de números, pues vamos a ver qué pasaba antes de la inflación. Teníamos un horizonte que era a de t integral entre 0 y t sub i diferencial de t entre a de t, y si dominaba la radiación, pues esto era a sub 1 raíz de t entre t sub i, algo así, era la raíz de t, y rp salía 2t sub i al principio de la inflación. Esto recuadrado en amarillo
está aquí. ¿Vale? Ese es el principio de la inflación. ¿Qué pasa al final? Bueno, pues aquí tenemos que R sub P al tiempo final de la inflación es A sub I elevado a n por 2t sub i más la integral entre t sub i y t sub f. Ese 2t sub i ya lo tengo, lo inflo con n aplicaciones y ahora tengo que sumar lo que pasa durante el tiempo de inflación entre t sub i y t sub f, algo así como diferencial de t, esto es una aproximación, a sub i elevado a h t menos t sub i. Así como una aproximación burda, ese es RP de t sub f aquí al final de la inflación. Bueno, n es muy grande, es de orden 70, es mucho mayor que 1. Si no, no resolvemos el problema de la planitud. Entonces vamos a tomar el límite superior como si fuera infinito. ¿Vale? T sub f es mucho mayor que t sub i. Hay que esperar un ratito hasta que el universo lleve a cabo toda esa expansión. Como estamos haciendo una aproximación muy burda, pues aquí me puedo permitir tomar infinito. ¿Vale? En ese caso, el horizonte de partículas sale fácil. Es elevado a n por 2t sub i más 1 entre el parámetro de Hubble durante la inflación. ¿Vale? Ejemplo. Si tomamos que el tiempo inicial fueron 10 elevado a menos 36 segundos, si pasáis eso a G utilizando C y H barra, pues veis de dónde venimos. Y ponemos que el horizonte de partículas, que es 2ct sub i, voy a poner la C para poder pasar a metros o a lo que sea, era 6 por 10 elevado a menos 28 metros más o menos, pues multiplico esto por elevado a 70 aplicaciones, que es el factor de inflación, y nos vamos a 1500 metros. Es 6 por 10 elevado a menos 28 y e elevado a 70 resulta ser 10 elevado a 30,4 si no me he equivocado. Así que nos vamos a 1500 metros. Así que esa etapa inflacionaria coge algo que es muchísimo más pequeño que un protón, 13 órdenes de magnitud más pequeño, y me lo devuelve como 1,5 kilómetros. Eso es lo que quiere decir esas 70 aplicaciones. ¿Vale? Problema resuelto. Estamos con el problema del horizonte. Tengo aquí dos puntos que están en perfecto contacto causal. Y un factor de inflación lo bastante grande me los separa a distancias tremendas en el cielo. Se ha acabado, ya no hay problema de la causalidad. Todos los puntos han estado conectados antes de la inflación. Y luego las leyes de la física son las mismas aquí que allí, ha ido bajando la temperatura al mismo ritmo y hoy seguimos viéndolos a la misma temperatura, aunque ya no se puedan conectar. ¿Vale? Y finalmente el problema de los monopolos, entre paréntesis, si hubiera teorías de gran unificación, se resuelve por dilución. Como A pasa a E elevado a NA, pues ya no hay que, era 2n, ¿verdad? ¿O era elevado a n o 2n? ¿Qué he hecho? Era n. Como la A exponencia y la densidad es proporcional a 1 entre A cubo, hemos terminado, no tengo que explicaros nada más. Puede que el universo estuviera lleno de monopolos, pero con ese factor tan tremendo, en todo el universo visible quedan 3. O lo que sea, ¿no? Un número pequeñísimo, es imposible encontrarlos. Así que ya eso explica que no se vea ninguno. Bueno, este comentario, que es histórico, ahora mismo la teoría de la unificación está cogida con pinzas, tiene un interés, que es que esto le pasa rayos a cualquier partícula. Imaginemos que yo pusiera la inflación una vez que ya he formado los protones. Acordaos de la clase anterior cuando hablábamos de bariogénesis, la formación de protones y electrones. Había que violar CP y todo aquello. Bueno, habíamos conseguido tener un número de protones para verlos hoy. Resulta que inflo el universo y me he quedado sin protones, porque cada uno ha terminado en una esquina distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción de protones es posterior a la inflación. O sea, hay un orden en las cosas. Y los fotones del fondo cósmico de microondas. Si yo cojo un universo lleno de fotones y le meto una expansión de este elevado a 70, me quedo sin temperatura ni fotones. ¿Vale?
O sea que el mecanismo de inflación necesita la inflación enfría el universo muchísimo, necesita un mecanismo de recalentamiento. Vamos a ponerlo aquí para que lo tengáis anotado. Esto no lo voy a explicar en este curso, ¿vale? La inflación enfría el universo muchísimo porque el número de fotones también baja. Y cuando digo fotones, digo cualquier partícula de las que sí estamos seguros que existen, no como estos monopolos. Esto baja exponencialmente con la inflación, así que necesita un mecanismo de recalentamiento. Es decir, que el universo fuera como fuera antes de la etapa de inflación no era como hoy. Todos los fotones, protones, etcétera, que vemos, se han producido después de la inflación. Han aparecido después. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Es una constante cosmológica? Hemos dicho que no, nos basta con algo menos. La constante cosmológica nos da todas estas exponenciales con h constante, pero h podría ser de variación lenta, ¿vale? O sea que no hace falta realmente que sea una etapa con constante cosmológica, eso es un ejemplo sencillo. Lo que necesitamos, mínimamente, para producir inflación, yendo a la ecuación de Friedman, lo vemos ver ahí, es un término en la ecuación de Friedman que domine sobre el de curvatura, ¿vale? Es decir, habrá una componente omega inflación, ¿vale?, que irá dividida por A elevado a 2 y vamos a poner una épsilon. Y este término tiene que ganar al de curvatura. O sea que, como el de curvatura tenía k sobre a cuadrado, para que este domine sobre aquel, esta épsilon tiene que ser menor que 1. Con eso me basta. ¿Vale? Entonces este término hace que la curvatura sea planchada. Eso es el mínimo. Si vais a la ecuación de Friedman y repetís el ejercicio de antes, basta con eso. Esto es el omega, claro. La épsilon, si convertís esto a la ecuación de estado, como vimos al principio del curso, esta épsilon resulta ser 3/2 de 1 más omega. Y esto es lo mismo que la condición que decíamos antes, omega menor que menos 1/3. Eso es lo mínimo que necesitamos para que haya una época inflacionaria. Entonces el número de aplicaciones, pues si h es de variación lenta, es h por delta t, que viene a ser h por h entre la derivada respecto al tiempo de h, es decir, vamos a darle un valor absoluto, h cuadrado entre h punto. Eso es el número de aplicaciones, viene a ser la variación de h en el denominador y h cuadrado en el numerador. Y podríamos demostrar que esto es 1 entre épsilon. Como lo demostramos de la segunda ecuación de Friedman, os lo voy a dejar como ejercicio. Os agarráis la ecuación de la aceleración y ahí despejáis h punto y lo metéis aquí. Con esta componente material, elevado a 2 epsilon. Bueno, entonces aquí demostramos que ese exponente es de orden 1 entre n. ¿Vale? A eso se le llama parámetro de rodadura lenta. El universo va rodando hacia adelante, va cayendo, se va expandiendo, va cayendo. Ahora os doy la imagen. Y eso es un parámetro pequeño, rueda despacio. El parámetro de Hubble cambia despacio. H punto es de variación lenta, H punto es pequeño y esta épsilon es pequeña, porque es el inverso del número de aplicaciones. Bueno, pues voy a daros una imagen distinta de la constante cosmológica, para que una cosa más dinámica, que no sea poner un pegote ahí a mano, ¿vale? Entonces voy a poneros un ejemplo de teoría clásica de campos, que es el típico de todos los libros, y con eso termino el epígrafe. No, porque la temperatura ya era la misma. ¿Sí? La temperatura ya era la misma en todas partes, ahora seguimos recalentando, pero la ley física es la misma. O sea, partimos de algo completamente homogéneo. Mientras no haya una transición de fase de primer orden, eso es donde puedes empezar a tener frustraciones y tal, ¿no? Pero... Entonces, el modelo más sencillo de inflatón es el de un campo escalar.
¿Por qué campo escalar? Porque son los más fáciles, así nos machacamos con índices vectoriales, índices de spin y leches. Modelos de estos hay cientos, cada uno tiene el suyo por ahí. Más sencillo es un campo escalar que se escribe en un momento, ¿vale? Lagrangiano del campo escalar, pues un medio parcial mu phi más menos un potencial, es una densidad lagrangiana, menos v de phi. V entendemos que puede llevar también el término de masa, es decir, el término de masa de un campo escalar, que sería un medio de m cuadrado, phi cuadrado, podría ser eso. Todo lo que no sea la energía cinética está aquí metido, ¿vale? Bueno, en los problemas os he puesto phi a la cuarta, que es fácil de derivar y tal, ¿no? Entonces nada, sacáis las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, esta es la densidad lagrangiana. Las ecuaciones de Euler-Lagrange de movimiento de un campo clásico pues son estas. Hay que derivar primero respecto a phi punto y luego sacar la derivada. ¿Os acordáis de mecánica y de electrodinámica, verdad? Esto igual a 0. Esto básicamente es el potencial, eso básicamente es la parte cinética de la ecuación de movimiento. Y sale que delta phi más v' es 0. Bien, como el universo es homogéneo, el valor de ese campo no depende de la posición, solo depende del tiempo. Así que aquí tenemos derivada segunda respecto al tiempo dos veces de phi más v' de phi es igual a 0. Esto es. Y eso es la ecuación. Claro, he empezado con un campo escalar, pero al quitarle la dependencia en x me he quedado con un solo grado de libertad, es una constante en todo, es homogéneo, ¿no? Es uniforme. Entonces es como una partícula de mecánica clásica en un potencial. Es un problema en una dimensión, donde phi es un número y t es un número. Mientras que aquí lo que tenemos es un problema de campos donde phi a es una función de x. Esto depende del punto. Pero la homogeneidad lo simplifica todo mucho, ¿verdad? Ya no depende de x, eso es la ecuación de movimiento de una partícula en un pozo. Así que lo que hay que hacer es dibujar el pozo. Ese es el pozo que funciona y me parece que voy a extenderlo por aquí un buen rato. Esto cae muy despacito, ¿vale? Esto es v y esto es el valor del campo, la coordenada phi. Así que nada, el universo resulta que ha empezado por aquí en un momento dado y va bajando tranquilamente, muy despacio, por una pendiente muy levemente inclinada. Esto es v', ¿vale? Va cayendo tranquilamente y esto es la inflación. El universo se va cayendo por el pozo. Esto es un modelo de la inflación, claro. Bueno, vete a saber. Pero es para tener una imagen pictórica, ¿no? El universo se va cayendo tranquilamente, campo abajo, y se está expandiendo a toda velocidad. Vamos a ver esto. Me queda tiempo. Todavía sí, lo puedo hacer. Como luego no voy a tener tiempo, lo que voy a decir es que la inflación se acaba aquí. Cuando llegamos cerca del mínimo, el inflatón oscila, va a realizar aquí oscilaciones. Y si acoplo ese campo al resto del modelo estándar, el modelo estándar son otros grados de libertad los que se va la energía por acoplo de osciladores hasta que lleguemos al mínimo. Cuando estemos en el mínimo, toda la energía de potencial del inflatón se ha ido al modelo estándar y ha recalentado el universo. O sea que el mecanismo de recalentamiento es esto. Eso no lo vamos a hacer, por supuesto. Vamos a centrarnos en esta parte, que es la inflación, que es a lo que estamos. Entonces, bueno, como estábamos hablando de un fluido, esto es un fluido. Puedo calcular su tensor de energía impulso. T00 era la densidad y esto es un medio de la derivada mu de phi por la derivada mu de phi más v de phi, y T y J es la presión. ¿Por qué sé que es diagonal? Porque le he quitado la dependencia en X, ¿verdad? Es homogéneo, entonces el tensor va a tener que ser diagonal, va a ser el de siempre, densidad, presión. Y esto es delta IJ por un medio, ecuación que no vamos a usar para nada. Inmediatamente vamos a pasar a una más sencilla. Como no depende de X, esto va a ser la derivada segunda respecto al tiempo dos veces.
O sea que ρ es phi cuadrado medios más v y P es phi cuadrado medios menos v. ¿Vale? Bueno, si queréis sacar la ecuación de movimiento, esta ecuación de movimiento la podéis sacar de la ecuación de conservación de este fluido. ¿Os acordáis de la ley de conservación? T mu nu derivado respecto a nu igual a 0. Aquí la única derivada que no es 0 es el tiempo. Se la aplicáis a este tensor y recuperáis esa ecuación. Eso es consistente. Para calcular el tensor tenéis que aplicar un poquito de teoría clásica de campos. El teorema de Noether. ¿Cómo se calcula una cantidad conservada? Es si tenemos una simetría. Utilizamos la simetría de traslaciones. Es un poquito de trabajo que no viene a cuento. ¿De acuerdo? Si alguien lo necesita, lo intentamos sacar en tutorías. Última pizarra. Entonces, con esa presión y esa densidad y la aproximación de rodadura lenta, esto de aquí es una rodadura lenta, pues tenemos que phi punto cuadrado es mucho menor que v, así que lo puedo tirar. Me vengo aquí, saco el cociente presión sobre densidad y lo que recojo es este menos 1, menos v entre v. Esto se va porque son pequeños y me queda un menos 1. O sea que este ejemplo de campo tiene P cerca de menos ρ, así que omega cerca de menos 1, pero no exactamente. ¿Vale? No es una constante cosmológica, hay una pequeña diferencia que se debe a la energía cinética porque el inflatón va avanzando. ¿Y la ecuación de movimiento cómo queda? La ecuación del fluido que teníamos era ρ punto más 3h ρ más P igual a 0, que se convierte en phi segunda más v' más 3h phi punto igual a 0. Oscilador, potencial, fuerza, o sea, hasta aquí sería un oscilador, término de amortiguamiento. La expansión del universo, la h, el parámetro de Hubble, está actuando como un término de amortiguamiento. La ecuación del inflatón. ¿Por qué? Básicamente la energía del inflatón se está convirtiendo en energía gravitatoria al separar los objetos. La ecuación de... Bueno, da igual. Pues 2 comentarios más. Ahora sí que estamos en un minuto. ¿Qué decía la ecuación de Friedmann? Esa es la del fluido. La de Friedmann, la ecuación del fluido da la evolución del inflatón. La ecuación de Friedmann da la evolución del universo, están acopladas. Pues la de Friedmann es h cuadrado igual 8 pi g tercios phi punto cuadrado más v. ¿Vale? Hacemos lo mismo. Esto se puede despreciar y vamos a ver qué sale. ¿Ok? Entonces, si echáis las cuentas, phi punto... esto es despreciable también. Es pequeño, una variación lenta. Y esto de aquí es la ecuación del paracaidista. Es una caída terminal. Esto se acelera y luego el rozamiento se compensa con lo que me acelera el potencial. Con lo cual vamos cayendo a velocidad constante. Eso es una caída terminal. Despejo. V' entre 3h. Con lo cual h cuadrado viene a ser 8 pi g tercios de v, que es constante. Vale, pues ¿qué es el parámetro de rodadura lenta en este modelo? La epsilon que definí antes. Pues la epsilon aquí, que es menor que 1, era 1 entre el número de aplicaciones. Aquí va a ser, en este modelo, v' entre v al cuadrado por 1 entre 16 pi g, que es algo que tenéis que evaluar en un problema de la hoja 4. Así que tenéis 2 cosas que hacer. Demostrar que esto es lo mismo de la pizarra anterior. Esto es para el modelo V de phi, el inflatón, y en la pizarra anterior lo tenía en general, para una inflación genérica. Me enseñáis que es lo mismo, ¿vale? Y lo evaluáis. Y hay otro parámetro de rodadura lenta, que es el otro que tenéis que evaluar, delta o eta, que es V segunda entre V por 1 entre 8 pi g. Me lo evaluáis también. Lo tenéis en un problema, ¿vale? Bueno, pues eso es la teoría de la inflación.